Este cuadrito es importante para ver lo que es el apnea obstructiva y diferenciarlo del apnea central. Apnea quiere decir dejar de respirar, más o menos 10 segundos. Hay pacientes que en la noche pueden dejar de respirar, más o menos 10 segundos. Entonces esto hay que diagnosticarlo, si es un apnea a nivel del propio pulmón, o sea, a nivel del bronquio, o si es un apnea a nivel de alteración central, alteración de la ventilación, digo, en el tronco encefálico o en la corteza. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Con estas gráficas. Estas gráficas son gráficas de polisomnografía, que es digamos, el método diagnóstico para el apnea, ¿no? Para el apnea ya sea obstructivo o central. Y acá es sencillo también. Cuando el apnea es obstructiva, obviamente va a haber un problema en el flujo aéreo. Entonces, como ven acá, el paciente respira y ¡pum!, deja de respirar y luego respira, ¿no? Es una apnea obstructiva propiamente. Pero como es solamente de los bronquios o de la zona de la vía aérea, digamos, los movimientos torácicos pueden ser normales o son normales. En cambio, cuando el apnea es a nivel central, obviamente que todo está alterado. La vía aérea está alterada, vemos acá respira bien y luego hay una apnea obstructiva, o sea, del flujo aéreo, digo. Y también, como es un apnea a nivel central, también los movimientos toracoabdominales o torácicos están alterados. ¿Ve? Él respira con el movimiento abdominal y torácico y luego también esos movimientos torácicos, digamos, paran. Y luego vuelve a respirar. Entonces, cuando es una apnea central, están alterados los dos. Cuando es una apnea obstructiva, está alterado el flujo nada más aéreo. Y los movimientos están normales. Entonces, eso diferencia un tipo de apnea de la otra. ¿Ya? Porque también se lo pueden preguntar. Cuando hay apnea obstructiva, movimientos torácicos normales, porque no hay nada, solo es obstructiva, es a nivel bronquial. Cuando hay una apnea central, es a nivel del tronco encefálico, se alteran tanto el flujo aéreo como los movimientos torácicos. Y cuando la apnea es mixta, pues es la combinación de los dos, ¿no? Ahí es un poco más difícil. Ya ahí tenemos que hacer otro tipo de pruebas, como las que vemos acá. Pruebas de distensibilidad a nivel pulmonar, pruebas de presión inspiratoria máxima, presión expiratoria máxima, o sea, son pruebas musculares. Pruebas de ventilación voluntaria máxima, que lo podemos hacer por espirometría, pruebas de presión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si la alteración es solo neuromuscular, obviamente lo que está alterado aquí es la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Estas son presiones musculares. Entonces eso es lo que está alterado. Y el resto está normal. El impulso central está normal y el patrón ventilatorio, también respiratorio, está normal. Por ejemplo, si el problema es a nivel de pulmones o de flujos, vemos que a nivel central está normal, pero a nivel pulmonar está alterado y también puede estar neuromuscular, podría estar alterado, pero aquí lo central está normal. En el caso de un problema propiamente solo ventilatorio pulmonar, obviamente la distintibilidad va a estar alterada a nivel ventilatorio, en cambio a nivel muscular y respiratorio está normal. Y así, ¿no? Entonces, con estos otros parámetros podremos hacer también diagnósticos de alteraciones de la ventilación. Pero lo principal aquí es grabar esto de acá. Los movimientos torácicos están frecuentemente relacionados con el apnea central, la alteración, digo, de estos movimientos, ¿no? ¿Y quién es? Alguien que vino tarde a escuchar la clase o que vino después de una guardia y tiene sueño y es gordito además, ¿no? Ahora, él está de día durmiendo. O sea, este es el conocido síndrome de Pickwick. Le llaman así porque había una obra de Charles Dickens que hablaba justo de un gordito que se dormía en el día y que en la noche no podía dormir bien. Y le llamaban Pickwick. Por eso que se ha adoptado ese nombre a esta patología de los gorditos que se duermen en el día. Síndrome de Pickwick. Y ustedes han visto algunos gorditos, ¿no? Incluso yo he visto colegas médicos gorditos, obesos, que cuando no tienen pacientes duermen así igual que él. Y de verdad, cuando no hay pacientes y están desconcentrados o no tienen la mente en algo, están roncando, solitos, sentados. Y bueno, y son gorditos, obesos, y probablemente tengan el síndrome de Pickwick, ¿no? Por eso que estos pacientes que tienen esto,
esta enfermedad, digo, a veces se accidentan también cuando van en auto porque se duermen. Tienen digamos, unas pestañadas que hacen por dormir y se accidentan. Entonces, estos son, esto es lo que conocemos como el síndrome de Pickwick, que es el síndrome de apnea hipoventilación, también se llama alveolar. Generalmente son pacientes obesos y que alteran la vía aérea, bloquean la vía aérea por diferentes motivos, ¿no? Porque tienen un cuello muy grueso, porque tienen una lengua muy gruesa, porque tienen grasa a nivel de la faringe y que eso obstruye la vía aérea cuando ellos duermen, ¿no? Sobre todo si duermen boca arriba. La lengua se les va para atrás, ¡ploc! Y tapa toda la vía respiratoria, de verdad. O la grasa se les va para atrás y les tapa toda la vía respiratoria. Y miren cómo acá la vía aérea está bloqueada, mírenme. En este caso puede ser por la lengua, por los músculos, por la grasa perimuscular, etcétera, o por la grasa ahí, que está en la faringe. Entonces, el aire entra por aquí, generalmente abren la boca y respiran, ¿no? Tampoco entra por la boca, pero no entra a la vía respiratoria. Entra por la nariz, pero tampoco entra porque la lengua está para atrás o los músculos están muy grandes o tienen mucha grasa y entonces obstruye esta vía aérea. Y el paciente empieza a roncar y por ratos no respira, hace apnea. Y la esposa o la que vive con él o la que duerme con él lo despierta porque piensa que se está muriendo. Y es porque en realidad está bloqueado su vía aérea. Y esta falta de oxígeno que el paciente no recibe, esta apnea, digamos, de 10 segundos a veces, y que incluso se repite por muchas noches y muchas veces en la noche, más de 10 o 12 veces en la noche, obviamente hace que el paciente no se oxigene bien. Y esto a la larga trae consecuencias a nivel pulmonar. Entonces lo que se hace aquí, obviamente hay alteraciones en la PO2, la PCO2 empieza a elevarse, y produce hipoxemia, etcétera. Lo que hacemos aquí como terapia es abrir la vía aérea. Y lo que hacemos es, como dice acá, poner presión continua en la vía aérea. Para que esto, a pesar de que esté grande la lengua, a pesar de que haya grasa y todo, esta presión continua sirve como un barredor, no sé, de la lengua y empieza a abrir esa zona y empieza a entrar aire. Y el paciente ya no ronca, duerme tranquilo y ya no tiene sueño en el día. Estos pacientes, además de ser hipersomnolientos, digamos, también tienen presión arterial elevada, que no saben de dónde les viene, y les viene de esto, de la hipoxemia marcada que se produce en las noches, que hace que el sistema adrenérgico se active. Entonces hay adrenalina, noradrenalina que producen hipertensión. Los cardiólogos también ven esto. Pacientes que no saben de dónde les vino la hipertensión son obesos y obviamente tienen apnea del sueño. Se accidentan, como les decía, y también como tienen una hipoxemia de larga data, son como la gente que vive en las alturas. Tienen policitemia también. Entonces, son gorditos, muy rojitos, pero que se duermen en el día. Bueno, a ver, en el síndrome de apnea del sueño, que es lo que les estaba hablando, y como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas durante el sueño, o sea que no duerme bien, ¿qué se produce durante el día? ¿Hipertensión arterial? Sí, se produce, pero no es solo durante el día. También puede ser en la noche. ¿Disnea? ¿En el día tienen disnea estos gorditos? No. Se duermen, obviamente. Somnolencia es lo que produce. Respiración periódica tipo Cheyne-Stokes. Eso se produce, pero en la noche, cuando duermen. Esa respiración periódica Cheyne-Stokes es la que les decía, ¿no? Que el paciente empieza a respirar y luego hace una apnea. Y luego respira otra vez. A eso le llamamos respiración periódica, ¿no? En la noche se obstruye su hipofaringe, pues no, en el día nos están preguntando acá, ¿no? Entonces en el día lo que se produce es somnolencia y en la noche, claro, obstrucción de la faringe, ¿no? Entonces aquí lo que se produce en el día en esos pacientitos es la somnolencia. El tratamiento de elección de este síndrome de apnea del sueño grave es hacerlo bajar de peso, es cierto, es hacerlo bajar de peso. Es darle oxígeno, bueno, puede ser, pero a flujos de presión positiva. A veces es quirúrgico, si es cierto, dependiendo, ¿no?, el tipo de obstrucción que veamos a nivel de la vía aérea. Pero acá nos dice cuál es el tratamiento de elección. Darle medicamentos. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? ¿Hacerlo bajar de peso? ¿Ustedes creen? Ayuda, es cierto, pero no es el tratamiento de elección.
Porque de repente es un flaquito pero que tiene una lengua grande. También es acné del sueño. O sea, no siempre son gorditos, ¿ah? O sea, el acné del sueño, el síndrome de Pittsburgh es el gordito, pero el acné del sueño en general tiene muchas causas también, ¿ah? También se pueden ver por adenoides, incluso en niños, adenoides muy grandes, o hipertrofias de cornetes. Entonces, no necesariamente el acné del sueño se relaciona al síndrome de Pittsburgh. El síndrome de Pittsburgh es el clásico gordito que les decía, ¿no? Que se duerme en el día. Bueno, ¿cuál es el manejo aquí de elección? Lo que les comentaba, pues, ¿no? La presión continua de la vía aérea, o sea, instrumental. Ese es el manejo principal en este apnea del sueño grave, ¿no? Abrir la vía aérea, hacer que entre oxígeno y obviamente evitar la hipoxemia, evitar la hipercapnia y con esto evitar todo lo que trae, ¿no? A colación, digamos, la hipertensión, la somnolencia porque no duerme bien en la noche, la policitemia, etcétera, ¿no? La hipercapnia. 11. El tratamiento de la apnea obstructiva del sueño se basa en todas menos en una. O sea, hay muchas respuestas que son y una que no es. ¿Cuál es el manejo que podemos hacer aquí? ¿Eliminar la obstrucción nasal si existiera? Sí, pues no, obviamente. De repente es narizón. Entonces hay que sacarle la nariz para que le entre aire. O al revés, creo, ¿no? Si es narizón tiene más aire, ¿no? Bueno, pero si hay alguna obstrucción de algún tipo, obviamente que hay que desobstruirlo porque eso está produciendo el poco paso de aire. ¿Mm? Utilizar presión positiva continua en la vía aérea, es cierto, ¿no? Tenemos que utilizar presión positiva en la vía aérea. Adelgazarlo, también es cierto, ¿no? Suprimir el tabaco y el alcohol. Es cierto también esto, no les mencionaba, pero es cierto. Porque el tabaco y el alcohol obviamente lo va a deprimir más en la noche de repente, ¿no? Y el tabaco va a aumentar lo que le estaba comentando del sistema simpático. Pero le vas a dar diazepinas al pobre gordito, lo vas a dormir más, ¿no? Obviamente esa no es, pues, ¿no? Administrar diazepinas por la noche, menos, esa no es la respuesta, pues, ¿no? Eso sí está claro. A ver, 2. El síntoma cardinal del síndrome de apnea del sueño es el que son gorditos irritables. ¿Será la respuesta? O que son gorditos que se duermen en el día. Hipersomnia diurna. Bueno, ese es el síndrome cardinal. El insomnio no es, ¿no? Se duermen. Se duermen en el día. No es que no pueda dormir, sino que se duermen, más bien. Así como algunos de ustedes veo por aquí. A ver, bronquiectasias. Ya muchos de ustedes conocen o han escuchado este término, ¿no? Y obviamente lo han visto en pacientes. Bueno, las bronquiectasias son definidas como la dilatación anormal de un bronquio o de los bronquios, que puede ser de varios orígenes, generalmente congénitos o adquiridos. Congénito, por ejemplo, la clásica fibrosis quística, y adquirido, pues obviamente la clásica tuberculosis. Generalmente hay una inflamación recurrente en esa zona del bronquio, hay una infección consecuente porque obviamente hay acúmulo de secreciones, ¿no? Hay un mal manejo de las secreciones y esto lleva a el caldo de cultivo que es la secreción y obviamente infección. Y bueno, en algunos casos también las bronquiectasias pueden deberse a inhalación de cuerpos extraños, ¿no? Digamos, los niños sobre todo a veces inhalan cuerpos extraños o se atragantan con cuerpos extraños que van a la vía aérea y en algún momento digamos, se enclavan en un bronquio y eso puede producir a la larga bronquiectasia también. Entonces es importante esto que dice círculo vicioso. La bronquiectasia es un círculo vicioso en realidad. Es una enfermedad hasta ahora huérfana. ¿Por qué? Porque no le damos mucha importancia a esta enfermedad. La dejábamos de lado porque decíamos que esta era una enfermedad terminal, digamos, de los pacientes y que no había mayor cosa que hacer. Pero en realidad ahora se sabe, y justamente hablando de este círculo vicioso, se sabe que podemos actuar en alguno de estos componentes del círculo vicioso para evitar que esta bronquiectasia se haga más crónica y se haga más grave. El círculo vicioso obviamente es la inflamación, la infección recurrente y la bronquiectasia que se produce. Entonces, de alguna forma, nosotros ahora actualmente los médicos tratamos de evitar algunos de estos factores del círculo vicioso.
La localización de las bronquiectasias mayormente es en lóbulos inferiores, mayormente. También pueden estar en língula y en lóbulo medio, pero generalmente es en lóbulos inferiores. Bueno, y esto se debe obviamente a que ahí se producen pues más infecciones, se producen más atragantamientos, cuerpos extraños, etcétera, y por eso se produce más ahí. Ahora, generalmente son bilaterales en un 30% de los casos, dependiendo también de cada país, porque obviamente si es tuberculosis puede ser unilateral también, si es por otras causas va a depender eso, ¿no? Pero mayormente el 30% son bilaterales. ¿Cuál es la patología? Hay obviamente una inflamación en la mucosa que se hace tumefacta. Esta inflamación obviamente es mediada por polimorfonucleares, porque generalmente hay infección agregada. Esta mucosa inflamada se ulcera, a veces incluso se necrosa, y esto produce destrucción de estas fibras musculares o fibras elásticas de este bronquio, lo que lleva a la broncodilatación. Y además, como les decía, cuando hay polimorfonucleares o cuando hay secreciones retenidas, esto produce infecciones, y las secreciones a veces pueden estar purulentas. La clasificación de las bronquiectasias es esta que les pongo acá, que es la clásica, la de Line-Rate, que son de 3 tipos nada más: las cilíndricas o las tubulares, las varicosas y las quísticas o saculares. Estas son las 3 formas o tipos de bronquiectasias, digamos, ¿no? Las más comunes, las que generalmente vemos y las que también tienen un, digamos, mejor pronóstico, son las cilíndricas o tubulares. Las menos frecuentes son las quísticas o saculares y las que tienen un peor pronóstico. ¿Esto debido a qué? Debido a que estas quísticas o saculares tienden a retener secreciones. Y ustedes saben que las secreciones son caldo de cultivo para gérmenes, y generalmente estas bronquiectasias quísticas o grandes o saculares se infectan de gérmenes muy invasivos, muy virulentos, como la pseudomonas, por ejemplo. Entonces, por eso les digo que esta bronquiectasia quística o sacular es la que tiene peor pronóstico, a diferencia de la cilíndrica. Lo bueno que son poco frecuentes. Las más frecuentes son las cilíndricas. Y aquí vemos, esta es una broncografía, ya que vemos los bronquios, el bronquio principal, en este caso derecho, y vemos como la división de los bronquios, el tamaño normal de un bronquio es este de aquí, ¿no? Ustedes lo están viendo, delgado, y miren acá abajo, y acá abajo los sacos que se forman, ¿no? El grosor, ¿no? Que es casi el triple de este, y miren estos sacos de bronquios dilatados que obviamente deben estar llenos de secreciones. Entonces, estas son las bronquiectasias, pues, ¿no? Así son las bronquiectasias. Aquí vemos una tomografía con, miren, los 3 tipos de bronquiectasias que les comentaba, ¿no? Acá están las saculares o quísticas, que son las peores, ya les decía, las menos frecuentes, las que se infectan de pseudomonas. Y por aquí están las tubulares, miren, estas chiquititas de aquí, estas chiquititas de por aquí. Y por aquí, ¿esta cuál creen que es? Las varicosas. Miren como varices, ¿no? Acá. Esas son las varicosas. Bueno, entonces acá tenemos un paciente con fibrosis quística. Miren qué gran cantidad de bronquiectasias y qué daño tiene esta función de pulmón, ¿no? Las causas de la bronquiectasias. Hay muchas causas. Ya les decía, las principales son las infecciones o posinfecciosas. Entre las bacterias, generalmente tenemos a las que producen necrosis de parénquima, las neumonías necrotizantes. Las micobacterias, en ese caso las tuberculosis, ya conocidas en nuestros países como los nuestros. Algunos virus también en niños y algunos hongos producen también bronquiectasias. El sarampión, por ejemplo, puede producir bronquiectasias. Obstrucción bronquial, ya les decía, por cuerpos extraños, tumores, etc. Esto también es importante como causa de bronquiectasias, las inmunodeficiencias, primarias o secundarias, ¿no? Las deficiencias de inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, las gamma-globulинemias, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente si no hay defensas, obviamente van a crecer gérmenes. Ya les decía, el círculo vicioso, acuérdense del círculo vicioso, estos gérmenes van a producir más flema, más moco, va a haber necrosis, va a haber ulceración, va a haber destrucción de el tejido elástico y el bronquio se va a tender a dilatar.
Algunos pacientes VIH también pueden, por esta inmunodeficiencia secundaria, pueden hacer también bronquiectasias. Eso también es importante, la alteración del escalera mucociliar se llama, ¿no? Y aquí tenemos la disquinesia ciliar, o sea, esta es una alteración en los cilios, en el movimiento de los cilios o en alteración en el barrido ciliar. Obviamente va a producir infección. Y ya les decía, infección es inflamación y dilatación bronquial, ese es el círculo vicioso. La fibrosis quística es una enfermedad que tiene que ver, genética obviamente, que tiene que ver con esta alteración del sistema mucociliar y por lo tanto produce infecciones a repetición y bronquiectasias quísticas en gran cantidad. La disquinesia ciliar también es una enfermedad conocida, digamos, y que produce esto de acá. Los reflujos gastroesofágicos también pueden producir, digamos, el ácido que llega hacia el bronquio, hacia el pulmón, y eso también puede producir infecciones, inflamación y también bronquiectasias. Algunas enfermedades, digamos, sistémicas como las colagenopatías. También es importante saber que algunas colagenopatías producen bronquiectasias. La artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la esclerodermia sobre todo también produce bronquiectasias. Algunas enfermedades inflamatorias, miren, intestinales, que uno diría, pues esto no debe producir bronquiectasia, pero sí, miren, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, el asma incluso puede tener bronquiectasias, el EPOC, enfermedades que uno ni las piensa, que pueden tener bronquiectasias también. El síndrome de Marfan, síndrome de las uñas amarillas, también puede producir bronquiectasias. Enfermedades a nivel del árbol traqueobronquial, las traqueomalasias, las broncomalacias. También puede producir el secuestro pulmonar, que produce infecciones. También puede producir este círculo vicioso y bronquiectasias. Y los hongos también en el pulmón pueden producir bronquiectasia, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con infecciones, con obstrucción, con inflamación, tienen que ver con el círculo vicioso y pueden producir a la larga bronquiectasias. Este es el círculo vicioso que les decía: infección, inflamación y destrucción tisular y dilatación bronquial. Miren, por ejemplo, infección por estos microorganismos, Pseudomonas, hemófilos, que son los más frecuentemente encontrados en bronquiectasias. Producen inflamación. En este caso es importante saber que es neutrofílica, polimorfonuclear, no es mononuclear, sino neutrofílica predominantemente. Y esto produce mediadores inflamatorios, citoquinas, etcétera, que van a producir destrucción del parénquima, destrucción del tejido elástico, destrucción del músculo liso, y esto va a producir dilatación bronquial. Entonces, miren cómo es este círculo, ¿no? Y esto va a producir obviamente mayor daño bronquial. Entonces, lo que yo les decía al inicio, que esta enfermedad que era huérfana antes, ya no es tan huérfana, porque podemos actuar al nivel de cualquiera de estas etapas, digamos, ¿no? A nivel de erradicar al germen, a nivel de disminuir la inflamación y también a nivel de disminuir la destrucción. Entonces, podemos hacer que esta enfermedad que antes no se trataba, ahora sí tiene un manejo o tratamiento. ¿Qué exámenes hacemos para diagnosticar bronquiectasias? Obviamente primero es una radiografía. En una radiografía generalmente vamos a ver imágenes de tipo lineal o lo que conocemos como vías de tren o líneas de rieles. Cuando vemos esas imágenes estamos hablando de una bronquiectasia a nivel de radiografía de tórax, una probable bronquiectasia a nivel de radiografía de tórax. El diagnóstico que antes usábamos más y que era de imágenes era la broncografía, la que les enseñé al inicio, ¿no? Que hasta hace algunos años, muchos años ya, era el diagnóstico de elección. Actualmente, y eso también es importante que lo sepan, solo se usa en un solo caso, cuando vamos a hacer una cirugía de una bronquiectasia, en este caso de una bronquiectasia localizada. Entonces, cuando tengamos una bronquiectasia localizada, podemos hacer todavía una broncografía de esa bronquiectasia localizada para ver cuál es la actitud quirúrgica más adecuada. Aunque obviamente ya actualmente utilizamos ya no tanto broncografía, sino más bien la que sigue, la tomografía, ¿no? Y acá les pongo a propósito tomografía computarizada, pero en realidad la que hace diagnóstico de bronquiectasia es la tomografía de alta resolución. Tomografía computarizada de alta resolución, que como les decía sustituye ya a la broncografía. Entonces recalcarles que no es cualquier tomografía la que hace diagnóstico de bronquiectasia, sino solamente la tomografía de alta resolución. El examen de esputo, ya les decía,
vamos a atacar aquí los gérmenes, ver qué germen está colonizando o infectando esa bronquiectasia. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un examen de esputo para ver gérmenes, para ver también tuberculosis, para hacer cultivos de gérmenes, etcétera. Tenemos que hacer pruebas de función respiratoria. Normalmente el patrón respiratorio en una bronquiectasia es de tipo obstructivo al inicio, pero al final, cuando ya el daño es mucho mayor, puede haber incluso restricción, porque estamos hablando ya de un fibrotórax, un pulmón ya destruido prácticamente, como el que vimos en la imagen, ¿no? Que obviamente ya no hay solo obstrucción, sino que va a haber restricción por destrucción masiva del pulmón. El tratamiento, ya les decía, cualquiera de esos tres factores que les mencionaba, ¿no? Dilatar el bronquio, porque a veces estas bronquiectasias producen en los bronquios sanos constricción. Entonces, a veces los que tienen bronquiectasias tienen una enfermedad parecida al asma, tienen hiperactividad bronquial. Y eso hace que en algunos casos estos pacientes sean beneficiarios de broncodilatadores y también de antiinflamatorios a nivel inhalatorio, digamos, ¿no? de tipo tópico. Por eso a ellos también les damos corticoides en inhalador y beta 2 en inhalador también. Pero básicamente las medidas son de evitar el avance de la enfermedad, obviamente dando antibióticos cuando hay gérmenes, porque ya les decía, si hay infección, hay inflamación y hay destrucción, y también ayudándonos con la fisioterapia respiratoria, ¿no? Porque el drenaje que hagamos de secreciones va a evitar el caldo de cultivo que les decía, y esto va a evitar la propagación de gérmenes. En algunos casos se puede operar una bronquiectasia, ¿no? Sobre todo cuando son localizadas. O sea, esa es la mejor indicación de un tratamiento quirúrgico en bronquiectasia, que esté localizada. Porque si tenemos bronquiectasia, como el anterior gráfico que les enseñé, obviamente eso no podemos operar. Teníamos que sacarle los dos pulmones, un trasplante pulmonar. Si tenemos una bronquiectasia localizada en una sola zona, esta es la mejor indicación quirúrgica, porque sacamos esta bronquiectasia y el pulmón queda sano en ambos lados, ¿no? Entonces, operamos una bronquiectasia cuando está localizada y además está complicada, cuando tiene hemoptisis o cuando hay neumonías recurrentes por esa bronquiectasia. La fibrosis quística, o también llamada mucoviscidosis, es la clásica enfermedad bronquiectásica genética que vemos, ¿no? Es de origen hereditario, es letal porque estos pacientes no viven muchos años, generalmente mueren de complicaciones respiratorias o gastrointestinales. Esto es importante, se transmite de manera autosómica recesiva, ¿ya? No es autosómica dominante, sino autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que puede haber portadores sanos. Eso quiere decir que, por ejemplo, alguno de ustedes puede tener el gen de la fibrosis quística y estar sanos. Pero si se casan con otra persona que tiene el mismo gen de la fibrosis quística, también sanos, obviamente que alguno de sus hijos va a salir con la fibrosis quística. A eso le llamamos autosómica recesiva. Es más frecuente, obviamente, en los arios, en los caucásicos, en los europeos, ¿no? Aunque en el Perú hemos visto algunos casos en mestizos, obviamente, de fibrosis quística también. Pero no es lo común. Es una enfermedad sistémica. Ya les decía, no solo altera el pulmón, altera también el sistema gastrointestinal, el páncreas, altera el sistema de la reproducción, etcétera, ¿no? Tiene una evolución crónica, progresiva, generalmente es letal, y obviamente que el manejo es disciplinario, multidisciplinario, ¿no? Tiene que verlo pues un gastroenterólogo, un neumólogo, etcétera, ¿no? Un fisioterapista respiratorio, etcétera. La enfermedad básica o los signos cardinales de la enfermedad de fibrosis quística es pulmonar, básicamente. Entonces tienen una enfermedad pulmonar obstructiva, que es crónica, tienen también una insuficiencia pancreática exocrina, y también tienen y esto es importante porque ayuda al diagnóstico, una concentración elevada de electrolitos en el sudor, de sodio y cloro. Estos pacientes cuando sudan tienen un sabor salado de la sudoración, ¿no? Incluso sus besos son salados, ¿verdad? Así que ya saben, ¿eh? Así diagnostican ustedes a un portador. En más de la mitad de los pacientes, el diagnóstico se sospecha por la presencia de síntomas respiratorios, como les decía, ¿no? Lo principal en ellos son los síntomas respiratorios.
y el diagnóstico se hace por medir electrolitos en el sudor. Es lo que conocemos como el test de pilocarpina. Obviamente que eso no lo hacemos aquí, no tenemos ese test, pero hacemos el test de sudor, que es un equivalente. Importante saber que es una enfermedad genética, les decía, y que la alteración se da en el cromosoma 7, en el gen ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. Ese es digamos, el gen y el cromosoma más afectado, casi en un gran porcentaje de casos, ¿no? Por no decir en todos. Y este gen lo que hace es codificar una proteína denominada reguladora de la conductancia transmembrana, que lo que hace es justamente regular el paso de sodio y cloro. Por eso que estos pacientes, como tienen esta proteína alterada, van a producir grandes cantidades de secreciones espesas, y cuando sudan pues van a eliminar grandes cantidades de cloro y sodio. La mutación que se da en este cromosoma es de tipo delección, por eso es D de delección, y F es de la fenilalanina, que es el aminoácido donde se ubica esta mutación, y 508 porque es la posición a nivel de ese aminoácido, ¿no? Entonces esta es la mutación más frecuente, ¿eh? La que tiene más o menos el 70-80% de pacientes. O sea, tiene alteración en el gen del cromosoma largo 7 y además tiene esta mutación, la DF508, ¿no? Que es de elección, fenilalanina y posición 508. ¿Cuáles son los síntomas que estos pacientes tienen? Cuando están recién nacidos o son lactantes chiquitos, tienen hilio meconial, nacen con el hilio meconial, o sea, con el hilio espeso y verdoso, ¿no? Que ustedes han visto, por justamente el mal manejo de secreciones que ellos tienen. Tienen también ictericia porque hay obstrucción colestásica de estas vías biliares por el mal manejo de la bilis también, ¿no? Se hace espesa también y eso produce obstrucción, colestasis y ictericia neonatal. Tienen problemas en la nutrición también porque hay síndrome de mala absorción ya en ellos, edemas, anemia, esteatorrea por ese síndrome de mala absorción, ¿no? Las deposiciones son grasosas, ¿no? Y obviamente que no crecen mucho y a veces tienen vómitos recurrentes también por obstrucción o por la esteatorrea misma. Entonces lo principal en estos niñitos chiquititos es el hilio meconial. A veces nace el niño y ¡pum! Nace con el hilio meconial. Entonces ya probablemente en ellos debemos estar pensando que podrían tener en el futuro un diagnóstico de fibrosis quística.